¿Qué tal, queridos amigos? Les habla el pastor Julio Toro con una reflexión preciosa de la palabra de Dios. Recordamos que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta dividir el hombre, santificándolo y haciéndolo útil para el reino de Dios. Hoy voy a meditar un tema titulado ¿Qué haré, Señor? En el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¡Qué hermosa declaración! Saulo de Tarso está en persecución de la iglesia. Es un enemigo de la fe, un enemigo de la cruz de Cristo. Este enemigo de Cristo y de su iglesia va en camino de persecución del pueblo elegido de Dios. Lo que él no espera es tener un encuentro maravilloso con el Dios y Señor de la iglesia. Un encuentro que cambiará su vida para siempre. La palabra registra que mientras iba, un resplandor de luz lo tumbó de su cabalgadura. Y él hace dos preguntas muy interesantes. ¿Quién eres, Señor? Él obtuvo la respuesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y luego hace una declaración, que es el tema de nuestra meditación. ¿Qué quieres que yo haga? Antes de llegar a ser grandes en el reino de los cielos, cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier ministro o servidor de Cristo tiene que tener un encuentro con el señorío de Cristo. Dios desde este instante había comenzado a revelar a este hombre los principios que gobiernan el reino. Hay un principio maravilloso que gobierna el reino de Dios. Es el principio del señorío de Cristo. Pablo, en estas dos preguntas declaradas por nuestro Señor y respondidas por Él, está enseñándonos el contenido y carácter del Evangelio y la vida cristiana. Hoy lamentablemente se está predicando un Evangelio muy natural, muy ajustado al mundo, muy ajustado a los parámetros y normas del mundo. Un Evangelio carente de señorío. Cuando Pablo preguntó a nuestro Señor diciendo: ¿quién eres? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor está llevando a Pablo a una experiencia de conocimiento con el Señor y Salvador. Hoy se está publicando mucho esta experiencia de conocimiento y salvación. Un Cristo que salva, maravilloso. Un Cristo que trae esperanza.
y se está enseñando un Cristo que tiene las respuestas. Pero este Cristo que se está enseñando está siendo enseñado para suplir las necesidades egoístas del hombre. Y se ha dejado la perspectiva de la segunda inquietud, la segunda pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? Es fundamental tener un encuentro con el señorío de Cristo. Más allá de un encuentro salvador, que es maravilloso, tenemos que continuar la jornada del Calvario y encontrarnos con la cruz de Cristo. Si tú y yo queremos ser útiles para el reino de Dios, nunca lo podremos llegar a ser si no tenemos un encuentro con el señorío de Cristo. Este encuentro con el señorío de Cristo cambió la vida de Saulo para siempre. Cuando él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pablo entendió que el ser que le hablaba era el Señor de gloria. Y desde ese instante Pablo tuvo una revelación del señorío de Cristo en una vida. La respuesta de nuestro Señor fue muy concreta. Vete a este lugar de la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Señorío. Pablo no discutió. Un hombre llamado Ananías, un discípulo muy humilde, estaba orando y el Señor le dirigió a Ananías para venir donde estaba Saulo y le dio instrucciones concretas. Y lo más precioso de todo es que después de tener Saulo un encuentro con el señorío de Cristo, es puesto bajo el señorío del cuerpo. Esto es maravilloso. Y es necesario recibir esta revelación del cielo para llegar a ser útiles en el reino de Dios. Un encuentro con el señorío es un encuentro con el señorío de la iglesia. Pablo fue puesto bajo el señorío de un discípulo humilde llamado Ananías. Ananías tenía las palabras concretas para dirigirlas a este hombre que sería instrumento útil en las manos del Señor. Es interesante notar que Pablo nunca regresa a Jerusalén. El Jerusalén de Pablo representa un pasado religioso. La religión, la espiritualidad religiosa no tiene nada que aportarle al hombre de Dios. Es un estorbo. Y de ahí en adelante vemos que Pablo nunca regresa a Jerusalén. No tiene nada ya en su Jerusalén. Porque Jerusalén, tipo de religiosidad, no tiene ahora nada que aportarle. Pablo desde ese instante espera la instrucción divina. Fue de este modo que llegó a ser el gran apóstol Pablo, porque él entendió los principios divinos de autoridad y gobierno, y desde el primer momento con el encuentro divino no tuvo más problema. Este es el llamado que Dios hace al pueblo de Dios. Un llamado extraordinario. Si tú sigues más adelante y lees Juan capítulo 19, capítulo 21, el versículo 18 y 19, Pedro 3 años después de haber caminado con Cristo
es llevado a este punto, a esta singularidad, al señorío de Cristo. Pablo no tuvo ningún problema. Desde el primer momento él entendió y discernió este principio que rige la vida del reino de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Pedro llevaba 3 años y no había entendido este principio maravilloso. Después de fracasar en su orgullo y decir que si todos te dejaren, yo nunca te dejaré, Pedro niega a Jesús 3 veces. Avergonzado, va con 6 de sus amigos discípulos al lago de Tiberias. Vuelve a sus antiguas jornadas, a la pesca. Pero allí va nuestro Señor a rescatar. Y después de una confrontación maravillosa, tú lo puedes leer en Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Las 3 veces que Pedro había negado a nuestro Señor, ahora nuestro Señor le dice 3 veces si lo ama. Ahora este Pedro, confrontado, no tiene respuesta. Humildemente solo puede decir, Señor, tú lo sabes todo. Pero Jesús en el versículo 18 y 19, léelo por favor, da una preciosa declaración que cambió la vida de este discípulo para siempre. Lo colocó bajo el señorío. Colocarnos bajo el señorío de Cristo es rectificar el corazón del hombre. Y es lo que la iglesia de hoy, los pastores, el liderazgo, el que quiera ser útil en el reino de los cielos, tiene que llegar a ser rectificado bajo el señorío de Cristo, a través de la cruz de Cristo. Pedro, le dijo Jesús, cuando eras joven te ceñías e ibas donde tú querías, es decir, te señoreabas a ti mismo. Vivías de acuerdo a cómo tú creías que debías vivir, te conducías. Pero cuando seas viejo, es decir, maduro espiritualmente, otro te ceñirá. Qué hermosa declaración. Y te llevará a donde tú no puedes entenderlo. Pedro no entendía estas palabras. Jesús lo estaba conduciendo al señorío, a la senda correcta, a la senda de libertad. Jesús estaba hablando del mañana, de la madurez a la cual Pedro tenía que llegar. Cuando seas un hombre maduro, otro te ceñirá y te llevará donde tú no lo entiendas. Esto es señorío. Es muy interesante que esta es la esencia de la vida cristiana. Jesucristo ciñendo nuestra vida, dirigiéndola día a día, aprendiendo a vivir enteramente por Él y por sus palabras, es que podremos llegar a ser útiles. Jesús concluyó y le dijo, y extenderás tus manos y te ceñirá otro, dando a entender de qué muerte iba a morir. La tradición dice que Pedro murió en Roma, crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, Pedro dijo, yo no soy digno de morir como nuestro Señor. Y lo crucificaron boca abajo. Ese Pedro ahora era útil al señorío de Cristo, al reino de Dios, porque estaba bajo el señorío de Cristo. El Señor te bendiga y te guarde.